Bueno, estamos en el número 1, que es amar. Aquí hay un grupo de amigos a lo largo de toda la vida. En primer lugar, veo muchachos que estuvieron en la comunidad de Tierra Nueva, de los cuales al menos el padre Germán Prieto, el padre Neguíbez Laquit y el padre Jorge Moya, pues ya son sacerdotes. Los otros, Mauricio San Pietro, Juan Bautista, Carlitos Corredor, en fin, estos otros son laicos. Aquí en la segunda estoy con Juan Manuel Fosset, un excelente amigo también. No sé quién será ese muchachito, que ya debe estar muy cambiado, y tampoco en este número 4 sé exactamente identificar a ninguno, aunque algunos como que me llegan a la mente. Aquí estoy en esta lámina número 5 o 6, contando la de lectura. Estoy con Juan Carlos Jaramillo y su esposa Beatriz y los hijos que tenían cuando estaban... ¿Gerente de la corporación? No, Juan Carlos fue gerente de Coca-Cola en México, y aquí era, bueno, pero no fue gerente, no trabajó con nosotros. Aquí tengo, este es un albañil llamado el maestro Mancipe, que aún trabajó en mi casa de donde mis padres, allá lo conocí, pero después tuvo aquí vivienda en el Minuto de Dios. En el sector 1. Sí. Aquí está otra vez Juan Manuel Fosset con su esposa, que es Yuri, en el bautismo de alguno de sus hijos, y ahí con pequeños en alguna de las capillas donde estuve visitando. Estoy ahí en varias proclamaciones del Evangelio. La primera, no sé si era John Mario Montoya el que está ahí. Aquí en esta estoy predicando, parece que es en el Coliseo Cubierto. Aquí en esta que estoy celebrando está John Mario Montoya de diácono, y atrás veo a Camilo Bernal como concelebrante, y ya los ojos como que no me dan para identificar bien a los que están allá atrás. Aquí estoy, esto seguro que fue en Roma, con este atril, cuando estuve en 1984 en el retiro de sacerdotes. Sí. Aquí estoy en una de las celebraciones eucarísticas y hablando en distintos lugares, y aquí parece que es Henry Castro el que está ahí, y bueno, y esto otro ni sé dónde será. Aquí en la Plaza de Banderas, en una Semana Santa, me imagino, que están ahí, se ve en una de las culturas. Estoy el día de mi ordenación sacerdotal, cuando se usaba el rito de amarrar las manos, y mi padrino fue el padre Rafael García Herreros. ¿Qué sentido tenía eso de amarrar las manos, padre? ¿Por qué lo pues hacía? Era como para decir que uno quedaba en manos del Señor toda la vida, pero además era porque entre las palmas de las manos le echaban a uno el crisma, y entonces le amarraban las manos después como para indicar que ya quedaban consagradas. Las otras fotos, este también es el día de mi ordenación sacerdotal, y al día siguiente con este sacerdote que era un padre de apellido Rubio, español, que era coadjutor en la iglesia de Santa Ana, aquí en Bogotá. Estoy con el padre Pablo Arias, que era pues un amigo muy de la casa, hermano del padre Hipólito Arias, ambos fueron eudistas. Aquí estoy con el padre García Herreros. ¿Este fue tu primer encuentro con el padre García Herreros o fue...? No, este es el día de la ordenación sacerdotal. Y aquí estoy ya ordenado sacerdote frente a lo que era mi casa de Bogotá, creo que es esa, y aquí también recién ordenado, ese sacerdote, el día de la ordenación, ahí veo, todavía estoy con la casulla, tal vez le iba a dar la primera comunión a dos primos, a César Augusto y a Rubén Darío Jaramillo. Padre, todavía este tipo de no se llama birrete. Se llamaba bonete. Bonete. ¿Tiene por ahí guardado ese bonete? No creo. Debo tener algún bonete del padre García Herreros, pero ya eso no se usa. Estoy en distintos grados, con distinta gente de la población. Aquí en la primera estoy en alguna medalla que me otorgaron. Este parece que es como el obispo que fue de Villavicencio, me parece. Debe ser la inauguración de la sede de Villavicencio de la universidad. Posiblemente. En esta fotografía de un grupo
distingo a Camilo Bernal, al padre Eduardo Dougherty, un jesuita americano que trabaja en Brasil, el padre Salvador Carrillo, que fue mexicano y profesor en Sagrada Escritura. Aquí había María Olga de Serna, me da la impresión que es esta que está aquí, y no sé si este es Salvador Martínez. En estas fotografías estoy, esta es más reciente, en ella estoy con el doctor Leonidas López, con el padre Huberto Bando, con el padre Harold Castilla, con el padre Jaime Salcedo y gente de otras. En estas estoy, aquí debe decir Rectoría Cundinamarca, Centro Regional de Soacha, entonces, pero eso era, creo que no es el nuestro, a no ser de que, sí, aquí está Minuto de Dios. En esta cuarta o en esta quinta fotografía o sexta, no distingo exactamente dónde esté, pero veo que las paredes es como en un barrio popular. Aquí son entregas de casa, encuentro con la gente, y esto parece que es aquí en el Minuto de Dios, aquí frente al museo, alguna exposición. Y aquí debo estar construcción de casas porque los muros se ve que no están todavía concluidos y porque yo tengo un casco de constructor que llama a trabajar. Veo que en una de ellas estoy con Antanas Mocus, esta es una biblioteca que puede ser la biblioteca mía, y aquí hay varias cosas. Aquí estoy en la oficina firmando diplomas de la universidad. Ese abrigo hace días no lo tengo, de manera que ya la foto no debe ser tan reciente. Esto es ciertamente en Cali, cuando era prefecto del seminario menor allá en Cali. Veo varias, se llama Colaborar el grupo. En ese grupo de Colaborar veo que está Santiago Vélez, estoy yo, está Gregorio Rodríguez, está, bueno, no alcanzo a distinguir. Aquí el primer concilio de jóvenes fue en el año de 1973, en abril 19, y ahí estoy yo junto a la cruz, y esa Eucaristía la presidió el padre Rafael García Herreros. Fue un congreso de jóvenes muy interesante que hicimos aquí en Bogotá con el nombre de Primer Concilio de Jóvenes. ¿Y eso fue como el inicio de la renovación grande aquí en Colombia, padre? Sí, realmente fue cuando se lanzó, los muchachos ya salieron a formar grupos, etc. Aquí el Ateneo Juan Eudes, esa es una foto reciente de 2019, y estoy en los grados del colegio, que es un colegio que se hizo para que los muchachos que perdían el año en algún colegio pudieran entrar aquí y en medio año rescataran el año perdido, cursando las notas que les faltaban. Belisario Betancourt, creo que fueron los 50 años de sacerdocio del padre Rafael García Herreros, aquí en el museo. Pudo ser, pero no están los familiares del padre García Herreros, pero eso, si fue así, fue en el año de 1984, con la letra DAR. Y entonces veo grupos de niños, grupos de más adultos, veo que está ahí el padre Harold, está el doctor Álvaro, y está Santiago Vélez a mi izquierda, y un grupo que no reconozco plenamente a mi lado derecho. ¿No? ¿Ah? Debe ser en los Parece llanos. que sí, da la impresión. Bueno, hay diversos grupos en la iglesia. Aquí está el padre Guillermo Acero. Yo estoy entre el padre, pues tengo a mi izquierda al padre Guillermo Acero y al padre Harold Castilla. Hay dos sacerdotes a mano derecha y ambos son morenos, de manera que eso pudo haber sido, bien sea en el Chocó, bien sea en la costa atlántica. Costa de Marfil, parece que fue Costa de Marfil. Bueno, entonces estuvimos en la Costa de Marfil y entonces es allá en el África, en Abidjan. Estoy ya entregando una casa porque esa llave es lo que damos como símbolo de que se entrega una casa a una familia. Ser honrados
está en las fotografías, me da la impresión que es el padre Mario Polo, el que está allá. Aquí en el centro está el padre Harold Castilla, y estoy con un obispo. Esto puede haber sido, pero está la fotografía mía al fondo, de manera que esto puede ser aquí en el Minuto de Dios, en el café de la, ¿qué dice ella? De la granja, pero es un minuto de Dios, todo eso, esas reuniones. Aquí está, eso puede ser en Soacha, creo que es donde hay pues está el padre San Juan Eudes, la Cruz del Minuto, el padre García Herreros como fotografías. Aquí está, esta es la misma foto en la misma reunión por los tres retratos, el padre García Herreros, la mía y San Juan Eudes, y está la Cruz del Minuto de Dios, y están niños que seguro tenían un grupo musical o de danza. Con el padre Harold Castilla, me parece que este es el encargado en el Villavicencio. No alcanzo a leer ahí la identificación. Estoy aquí firmando, se ve que es alguna fiesta mía, porque las estampas que aparecen ahí son de fotografías. Son tus 50 años de sí, padre. Sí. Y esta fotografía, que es de Ligo, el obispo que hay ahí, no sabría decir quién es. Aquí tengo, esto debe ser de Ligo, del concurso que hay sobre computaciones, sobre Pacheco, que es el rector allá, y este debe ser un equipo de los que participaron, o tal vez de los que ganaron, que teníamos, y no sé si es Andrés Pastrana el que está ahí, el que está visitando ese taller. Aquí, bueno, distintas personas. Y aquí fue una reunión de y Lumen, aquí compartir, sharing, esto es de Lumen, sí, cuando vinieron de distintos países de América, el mismo concurso sobre computadores, y aquí estoy esto es en África, una manta que me regalaron, que dice, pues está marcada con mi nombre. Estoy con el padre Harold, y que nadie se quede sin servir, es otra fotografía aquí que alude a la hora del Minuto de Dios. A ser alegres, y ahí estoy con el padre Camilo Bernal en la primera de las fotografías. Debe haber una tuna, porque estoy con capa, muy arreglado, etcétera. No sé si eso fue en la Escuela de Evangelización del Norte. Aquí una fotografía cuando yo era niño, o que era muchacho por lo menos, en Medellín. ¿Cuántos años crees que tenías ahí? Yo ahí podría tener unos 14 o 15 años, sí. Aquí con el padre Camilo Bernal. Esto fue en un restaurante de España, cuando Iberia me invitó a ir a Palestina, y cuando hicimos la pausa en España, entonces tomaron esa fotografía, porque ahí en España cambiamos de avión para ir en Iberia a Tierra Santa. Aquí varias poses, y bueno. Pero padre, no ha perdido la sonrisa, mire, la sonrisa de los 90 es igual a la sonrisa de los 15 años. Bueno, eso es ya una tradición que uno no se atreve a cambiar por falta de iniciativa. Con esta guacamaya. Esa guacamaya está muy linda. Yo le estaba preguntando a ver si decía Lorito quiere cacao, pero no lo dijo. No, esta tal vez es fragmento de la que está allá, y ahí estoy con mi madre. Tal vez es en Medellín, porque alcanzo a ver allá al fondo, pues aquella es una hermanita, y estas deben ser primas y parientes. Aquí estoy con mis dos hermanos mayores. Este se llamó Bernardo, había nacido en 1928, y este se llamó Jorge, que había nacido en 1929. Después de ellos hubo otro que murió estando pequeño, como de año y medio, y se llamaba Diego, y como él murió y yo nací luego, a mí me dieron el nombre de Diego. Aquí está mi madre y mi padre y mi madre, cuando celebraron sus bodas matrimoniales.
y estos eran una hermana de mi padre y dos primos hermanos de él, esta niña y este niño. Aquí ya está también mi padre y mi madre, pero ya aquí en Bogotá, muchos años después. Allá también están ellos dos. Esta fotografía es del matrimonio de mis padres. En medio de ellos está mi abuela materna. Aquí hay un padre de apellido Yepes, que fue el que les bendijo el matrimonio. Y allá contra el pilar está el padre, el beato Marianito Euce. Al lado del padre Marianito está uno de los hermanos de mi papá, y la cara que sigue es de mi abuelo paterno. Aquí veo dos tías paternas, aquí hay otra, hay una prima de mi madre, aquí hay una hermana de mi padre, aquí hay primos. Este señor aquí de la extrema izquierda, el de vestido gris, es el papá de Carlos Alberto Jaramillo, que es el de carrera séptima. Aquí estoy con mi hermana Elena, con una de mis tías, aquí con mi hermana Marina y con mi hermana Inés, que ya murieron. No, esta es mi hermana Elena. Elena, sí. Elena, Inés y Francisco, el esposo de Inés. Y aquí con mi hermana, con mi mamá, con mi hermana Marina. Quería preguntar algunas cosas, digamos, aquí de todos estos libros que han sido tan fundamentales para la formación, sobre todo en el ámbito de la renovación carismática. Claro, está la biografía del padre García Herreros, pero también muchos sobre el testimonio, sobre la renovación, sobre la Biblia. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. ¿Te ha fascinado siempre escribir? ¿De dónde surgió todo este proceso? Bueno, una de mis aficiones era la historia, y entonces yo, como historiador, sabía todo lo que los padres euristas anteriores habían escrito, y entonces yo decía, ¿quién va a tomar ahora el relevo? Alguna vez publiqué en un periódico que dirigía el padre Arturo Echeverri. Primero, siendo yo estudiante de bachillerato en Santa Rosa de Osos, el padre Arturo Echeverri, que fue un maestro muy querido para mí, nos ponía tareas, y él mismo por su cuenta, una de los escritos que yo había hecho como tarea, un articulito, lo mandó aquí desde Antioquia aquí a Bogotá, y lo publicaron en una revista que salía aquí en Bogotá. Él no me había contado que iba a hacer eso, pero cuando llegó la publicación me mostró, y yo quedé sorprendido de verme ya en letras de imprenta. Yo haber sido director de una revista que llamaba Alsun. Alsun es una palabra latina que traduce al español estoy presente. También dirigí otra revista llamada Cumbres y otra revista llamada Caminos. Cuando me ordené en Cali escribí algún pequeño artículo, pero fue ya aquí en la Renovación Carismática donde, después de haber escrito un artículo sobre los grupos de oración, una monjita española me sugirió que lo publicara porque podía ser útil para los grupos de oración. Y entonces lo publiqué, y se agotó muy rápidamente, aunque casi todo lo tuve que regalar porque todo el mundo me pedía eso. Entonces volví a sacar ese mismo librito, pero después lo fui ampliando, y entonces después comencé a sacar folletos. Y yo aquí en los dos armarios que estoy viendo veo algunos de los libros que yo he publicado. Aquí en la parte de abajo de este armario veo libros de tipo histórico que publiqué. También allá había otro, pero aquí está la mayoría. La vida del padre Enrique Rocheró es la primera. El segundo es llama El Seminario, un camino. Ahí cuento mi experiencia como seminarista del menor y del mayor. Luego hay un librito sobre San Juan Eudes, que no es escrito por mí, aunque yo lo publiqué. Los euristas en el Minuto de Dios sí lo escribí yo. Luego aquí hay 6, el primero está allá, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, son historia de todos los euristas que han vivido aquí en Colombia, franceses, canadienses, venezolanos o colombianos, pero que ya murieron y que murieron siendo euristas. Entonces y estoy queriendo publicar el número 7, ya tengo algunos.
Luego, esos son como de tipo histórico, de tipo como espiritual. espiritual, de renovación. Bueno, aquí hay uno, por ejemplo, que veo, Mi inolvidable Eucaristía, eso es las que yo he celebrado, Palabra y Panes sobre la Eucaristía. Los demás, este fue el primero que escribí, aunque ahí ya se creció un poco. Pero bueno, entonces ahí está el Rosario, Dios, Escuela de Oración, Pentecostés Permanente, Seminarios de Vida en el Espíritu, Historia de la Renovación Carismática. Esta colección de libros pequeños la llamamos Maranatá, normalmente es una sola enseñanza, pero que después complementadas con otras fueron dando. De esta colección Maranatá se pasó a una colección llamada Neuma, de este tamaño, se pasó a una llamada Crecer, de este tamaño, o a una colección llamada Iglesia, ya de este grosor de páginas. El libro más voluminoso de los que he publicado lleva 5 ediciones, sobre una vida y una obra del padre García Herreros, y todos estos otros folletos son como de crecimiento espiritual, sanación, seguimiento a Cristo, oración, la Eucaristía, el testimonio, la Virgen María, bueno, las palabras del resucitado, etc. Unos libros que han sido interesantes son estos, que los llamamos Seminario de Vida en el Espíritu, bien sea el libro que llamamos del Maestro o el libro del participante o la pedagogía. Bueno, son libros ya como de formación cristiana. Padre, ¿qué libros tienes en mente? Has escrito muchísimos, me decía Margarita Osorio, que más o menos pueden ser más de 180. Como unos 180 es el número que creo tener. ¿Y cuántos piensas escribir? ¿Cuántos te faltan? Ahora, lo que pasa es que ahora tengo muy poco tiempo porque comienzo a escribir y llaman por teléfono y llega una gente a visitarme, etcétera, y me falta concentrarme. Pero si pudiera coronar la obra de los que tengo más o menos iniciados, tendría que tener uno grande sobre el Espíritu Santo, tendría otro sobre la predicación, tendría uno que es menor sobre los nombres que le damos sobre las partes de Cristo en relación con ellos. Por ejemplo, el rostro de Cristo que podemos conocer, los ojos de Cristo que nos ven, los labios de Cristo que nos hablan, los oídos de Cristo que nos escuchan, el corazón de Cristo que nos ama, las manos de Cristo que nos bendicen, los pies de Cristo que nos buscan, etc. Entonces, es el de Cristo, el de predicación, el de Espíritu Santo, tal vez uno menor que tengo gana de publicar sobre el sabio Mutis, es más bien de tipo histórico, pero reflexionando en el papel de José Celestino Mutis como sacerdote. Padre, tú has recopilado a lo largo de estos años las obras completas del padre García Herreros. Creo que ya van como 19, 20 volúmenes. ¿Te falta algo o crees que ya más o menos se recopiló todas las obras completas del padre García Herreros? Creo que las obras lo que llevo publicado del padre Rafael García Herreros son 37 volúmenes. Están publicados los 37, pero yo suelo descontar 3 porque tienen material que está reproducido en algunas está 2 veces, entonces suelo contar sobre todo 33. Estoy ahora queriendo publicar otro, ya está el material detectado y está en computador, sobre los pareceres sobre la obra de García Herreros de sus contemporáneos, ¿no? El padre Herreros visto por los contemporáneos. Y luego tal vez habría de artículos distintos que he ido encontrando y que fueron escritos por el padre Rafael, tal vez podría encontrar el material para otro tomo. De manera que podrían ser 34 en total o 38 contando lo que está medio repetido, 38 tomos escritos por él y uno de entrevistas que también él fue el que las dijo, pero que no están recopiladas, que sin embargo creo que pueden ser útiles para nosotros desde el punto de vista histórico para ver qué opinaba el padre García Herreros según le preguntaban los periodistas acerca de su obra.
Y padre, yo creo que falta, yo sé que tú has estado muy vinculado al Minuto de Dios casi desde tus inicios, pero como que la gente le hace falta una historia del Minuto de Dios, o sea, como del barrio, como, ¿has pensado alguna vez en eso? ¿O lo quieres dejar a los investigadores de Uniminuto? Hay algunos investigadores de Uniminuto que lo están tratando de hacer, o por lo menos de acercarse. Yo en un inicio pensé hacerlo así, pero cuando quise hacerle un homenaje al padre Rafael, los aglutiné todos esos alrededor de la figura del padre, y por eso lo llamé Su vida y su obra. Claro que se podría analizar el tema y hay material que permitiría esa investigación, pero realmente no creo que yo esté ya en condiciones de llevarla a cabo. Me acuerdo y me gustó muchísimo un librito que tú escribiste, creo que por allá en el año 76 o algo, que se llamaba Guía del Visitante del Barrio Minuto de Dios. Sí, yo publiqué en ese formato 3 folletos. Uno fue sobre como la guía turística del Minuto de Dios. Otro era más bien como la historia de la ideología y de la presencia del Minuto de Dios en el país en ese momento. Y creo que el otro era relacionado con un encuentro juvenil grande que había habido. Sí. De manera que en ese formato recuerdo ahora de momento al menos esos 3 folletos. Bueno, esas 10 lámparas que tú evocas, sí es un folleto que yo escribí alguna vez o 10 frases que escribí y que tal vez son las que estén ahí transcritas en los afiches que tú hiciste. Bueno, yo creo que primero, ya que partamos de lo menor hacia lo mayor, primero conocer la obra del Minuto de Dios, conocer lo que hizo el padre Rafael y muchas personas que le han colaborado a lo largo de los años, no solo a él o personalmente a mí, o que han trabajado sencillamente en el Minuto, a las cuales se les debe realmente un gran aporte en la obra respectiva. Y personajes como Raquelita, por ejemplo, de todas maneras, ha habido aquí personajes importantes. Padre, muchísimas gracias por su tiempo, por dedicarnos estos momentos y estamos seguros de que Dios lo seguirá bendiciendo y ojalá pues lo tenga mucho más tiempo entre nosotros. Gustavito, que te...